Pueden sentarse. Y si tienen sus copias de las Escrituras, pueden ir a 1 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer versículos 1 a 7 y después también Tito, capítulo 1, versículo 9. Solo para que sepan a dónde vamos. También como anuncio, hoy voy a terminar lo de ancianos. Y como habíamos anunciado que yo voy a estar de viaje por unas semanas, Rudy va a estar predicando en la mañana y en la noche, Colosenses la siguiente semana, y creo que Ariel va a estar en Salmos la siguiente semana, y Wyatt va a estar en Salmos también. Y eso significa que el último domingo de junio vamos a retomar esto y cubrir diáconos, solo para que sepan a dónde vamos. Entonces eso es casi una pausa, terminando los de ancianos y después retomando. Y lo de diáconos creo que va a ser menos tiempo, porque vamos a cubrirlo un poquito más rápido. No porque es un oficio menos, pero es la idea que varias de las cosas hemos cubierto en la lista, entonces es solo mencionar algunas cosas y ver algunas distinciones cuando llegamos a ese punto. Con eso en mente, leemos 1 de Timoteo 3. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, ni avaricioso, que gobierna bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. Y Tito, capítulo 1, versículo 9, dice: debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Eso es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, cerrando este día el Señor, darnos ojos para ver cosas maravillosas en tu palabra. Ayúdanos a entender que nuestro Cristo siempre estaba listo para exhortar y también refutar. Nos dio el ejemplo y los ancianos deben seguir su ejemplo. Entonces, oh Dios, en este tiempo, estudiando lo que significa enseñar y la importancia que un anciano puede enseñar, ayúdanos a entender que nosotros dependemos de ti. Darnos ojos para ver y entender la palabra de Dios para que seamos cambiados a través de tu palabra. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Después de todo este tiempo estudiando las cosas del anciano, hemos visto bastante acerca de su carácter. Esto de lo que vamos a ver hoy es el único que en un sentido es un don de habilidad. Es decir, que es apto para enseñar, que tiene una habilidad para usar la palabra de Dios. Y por eso quería que nosotros podíamos verlos separados, porque el otro tiene que ver que si un hombre no tiene carácter, ni tenemos que hablar de su habilidad para enseñar la palabra de Dios. Entonces, es decir, ya viendo todo lo que es el hombre de Dios, un anciano en la iglesia, después de ver todas esas cosas, debemos ver que es un hombre que puede usar la palabra de Dios en una manera que da gloria a Dios. Y es interesante, en toda la lista de Timoteo, es solo una frase: apto
para enseñar. Y es decir que este hombre tiene una habilidad. Me gusta como dice Jeff Thomas acerca de esta idea. Dice capaz de enseñar. Cada anciano acepta la confesión de fe de la iglesia. Debe ser capaz de explicarla. Debe conocer la verdad confesándola y defendiéndola. Debe ser capaz de convencer a los modernistas, arminianos, pentecostales y cualquier otra contradicción. Es más importante que sea capaz de resolver las dificultades teológicas y espirituales de cualquier miembro de la congregación que acuda a él con tales preguntas. Esa es una parte importante del liderazgo de la iglesia. Entonces es un hombre listo para enseñar y también refutar a lo que está sucediendo alrededor de él. Entonces es un hombre que está comprometido con la palabra de Dios. Eso es porque cuando llegamos a Tito, dice, debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz. Entonces es un hombre que está captado por la palabra de Dios. Es un hombre que quiere leer la palabra de Dios. Es un hombre que, como dice Salmo 119:30, he escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Primeramente, este hombre es un hombre de la palabra. Es un hombre que ama la palabra. La palabra de Dios tiene sus manos agarrándolo en un sentido para que él quiere que la palabra de Dios instruye a él mismo en cada área de su vida. Es un hombre que en humildad se pone bajo la palabra de Dios. Pero como hemos mencionado varias veces, eso no solo es para ancianos. Eso debe ser la verdad para cualquier creyente. Cualquier creyente debe querer tener la palabra en esa manera como fuente de verdad en su vida. Que está captivada por la palabra. Que hay un deseo para la palabra. Hay un deseo para entenderlo más. Porque en la palabra de Dios encontramos quién es nuestro Dios. Entonces hay alguien que está usando la palabra frecuentemente. No es algo ahí al lado que tiene polvo encima de la palabra de Dios, no siendo usada. Es un deseo por la palabra de Dios. Y debemos preguntar eso. ¿Cómo puede ser alguien apto para enseñar algo que no lo conozca? A veces tenemos, no para ofender, pero a veces tenemos la idea que después de graduarnos de algo y recibir una diploma, ya dejemos de estudiar. Entonces no avanzamos nada. Ya soy creyente, entonces ya conozco que Cristo me amó, tengo gracia, pero no crezco, no estoy creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ancianos tienen que ser gente que están capturados por la palabra de Dios. Listo para que esto nos enseñe diariamente, consumiendo la palabra con sus oraciones, leyendo, estudiando, creciendo. Que sea parte de sus conversaciones, en la manera que hablan, están dando la palabra de Dios para nutrir a la gente. Esto es algo que le da gozo a su alma. Debemos querer ese tipo de líder en nuestra iglesia, pero también debemos querer que nosotros seamos gente así, que nosotros gozamos de la palabra de Dios, que hay un gozo en estudiarlo, que hay un gozo en verlo. Hoy por la mañana estaba hablando con un hermano y él dijo, a veces leo cosas y a veces leo todo un capítulo y no entiendo absolutamente nada. Pero en un sentido ustedes pueden decir, oh, ¿quién fue? Yo quiero hablar con ese hermano para que no votamos para él. No es eso. No es eso para nada. Es una honestidad de yo quiero más de la palabra de Dios y quiero entenderlo. Hay un anhelo aún a veces cuando lo leemos y decimos, voy a preguntar al pastor qué significa eso. Y también el pastor a veces va a decir, deme unos días para ver, porque ni yo
porque todos vamos a fallar en entenderlo completamente, pero debemos tener líderes y ser personas que somos nutridos por la palabra de Dios y tenemos el deseo para la palabra de Dios. Y los ancianos deben ser los que guían en esa área, que su conciencia está captivada por la palabra de Dios, no por las opiniones, no por tradiciones, no por pensamientos populares, no por lo que está sucediendo en su vida o por experiencia, pero por lo que dice la palabra de Dios. Que la palabra de Dios tiene la habilidad de corregirnos, a corregir cómo pensamos, cómo actuamos. No es que estoy viendo todo a través de mis deseos y mi experiencia para definir cómo aplica la palabra. No. Ustedes saben que a veces en Génesis ha sido difícil dar ciertas palabras porque la palabra de Dios es como esa espada que entra y nos corta. Tenemos ese deseo. Oremos por ese tipo de líder en nuestra iglesia. Somos los que son líderes listos para tener esa mentalidad en este trabajo. Y dice el texto que el pastor o el anciano debe ser apto para enseñar. Y aquí quiero mencionar algo pequeño. En la iglesia presbiteriana nosotros hacemos una distinción entre los pastores. No que es una distinción en función, pero es una distinción en cómo tienen ciertas responsabilidades. Si ustedes quieren ver 1 de Timoteo 5, 17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Y dice aquí, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Entonces, esto está tratando de mostrarnos que hay ciertos ancianos que se van a enfocarse principalmente en enseñanzas y en predicaciones. Eso es a donde nosotros sacamos la idea de ancianos docentes y ancianos gobernantes. Son igual en quién son, pero en un sentido tiene cierta distinción en sus responsabilidades. Pero eso no significa que todo anciano no debe ser apto para enseñar. Todos deben ser aptos para enseñar. Pero puede ser que no están predicando todas las semanas o guiando todas las semanas o dando visitas pastorales todas las semanas. Puede ser que sí, pero en el sentido hay una distinción que un tipo de pastor va a ser el que está trabajando en la iglesia al 100% del tiempo, en la enseñanza y en las predicaciones. Y eso es para mencionar que cuando nosotros elegimos ancianos, no es que todos los ancianos van a ser staff de la iglesia, que van a trabajar 100% de tiempo en la iglesia. Puede ser que trabajan en bancos, puede ser que trabajan como albañiles, puede ser que trabajan como maestros o profesores o otros lugares. No significa que van a estar haciendo esto al 100% del tiempo. Esto está tratando de decir que algunos van a recibir, en un sentido, recompensa por trabajar al 100% en la obra de predicación y enseñanza. Es importante que sabemos eso. Y no hay distinción en que ellos son iguales como ancianos, pero tienen diferentes roles. Entonces algunos van a enseñar más, algunos van a poner todo su tiempo en esto, pero debemos decir que cualquier anciano debe ser apto para enseñar. No significa que va a estar en el púlpito todos los domingos, pero cuando está en su casa visitándoles, que ellos están aptos con la palabra de Dios. Apto para ponerlo y aplicarlo a su vida. Están listos para dar respuesta a sus preguntas.
de los más grandes o viejos hasta los más chiquitos y pequeños, que está listo en cualquier momento. Y eso es porque debemos decir que apto para enseñar es para cualquier creyente también. Madres deben ser aptos para enseñar en su casa o en otras áreas. Niños, si son creyentes, deben ser aptos para evangelizar sus amigos, que es parte de enseñar. No es que esto es solo para los ancianos. No, nosotros no tenemos que hacer esto. No, enseñar en otras áreas de las Escrituras. Siempre, como dice las Escrituras, listo para dar testimonio de la fe que tenemos. Eso es enseñanza. Eso es en nuestro vida diaria, que nosotros estamos listos. Pero los ancianos deben ser ellos que están listos para enseñar. Llamado por ese propósito, escuela dominical, en la casa, sobre café, en el púlpito, en momentos pasando por el pasillo de la iglesia, enseñando a la gente. Pero una cosa que quiero que nosotros recordemos es que estos son hombres y su trabajo es apuntar a Cristo, y van a fallar y no va a hacerlo perfecto. Y debemos pensar que son hombres que van a decir de vez en cuando, no sé exactamente, pero denme un chance para leer un poquito más antes de dar esa respuesta. Porque queremos enseñar bien y apuntar la gente a Cristo. Entonces debemos querer que el anciano debe ser un hombre que se nota que está bajo la palabra de Dios. Apto de enseñar no significa que yo conozco todo y ustedes deben esperar que yo pongo vara con la palabra de Dios y te pegan y ustedes me siguen. No. El propósito es enseñar para que la gente entienda bien quién es nuestro Dios, cómo es su gracia, cómo debemos vivir en vista de esta gracia. Y debemos orar por hombres que pueden hacer eso, que pueden aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Y eso es a donde quiero ir con Tito. Mire lo que dice Tito cuando él quiere hablar de esta idea de apto para enseñar. Cuando dice debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también, y él da dos verbos, también de que exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Las palabras que deben ser usadas para hombres que son aptos para enseñar es que pueden exhortar y refutar. Primeramente, ¿qué significa exhortar? Es un hombre que pueden dar ánimo con la palabra de Dios. También que puede dar consuelo, pero también instar, implorar y suplicar a la gente a seguir a Cristo. Exhortar significa que tiene el poder para aplicar la palabra de Dios en una manera que nos empuja a verlo, entenderlo y obedecerlo por quién es Cristo. Aplicar el evangelio a la vida, a la gente en sus vidas diarias. Que pueden entender la gloria de Cristo y quién es nuestro Dios. Y eso no significa que solamente va a suceder del púlpito, pero va a suceder en sus casas. Cuando están haciendo hospitalidad y tenemos una plática sobre una sopa de mondongo que alguien más está disfrutando, pero yo no. Y están ahí comiendo y hablando de la palabra de Dios. Y esa persona está aplicando la palabra de Dios. Está empujando, y dice aquí, exhortando con ¿qué? Sana doctrina. Aplicándola en un sentido, familia, la confesión de fe. La palabra, pero también lo que confesamos como iglesia. Y lo conoce bien y puede aplicarlo en los estándares de Westminster, que nosotros como pastores decimos que estamos de acuerdo, usándolos para instruir, también para que la gente pueda conocer más de nuestro Dios.
Entonces, como dice un pastor, dice que él puede transmitir la palabra para fortalecer al débil, para ánimo para el cansado, venda al quebrantado, levanta al abatido, despierta el alma, reprende al descarriado. Puede hablar de obras o hechos, pero debe tocar la voluntad y la conciencia de la persona, predicando un Cristo entero a un hombre entero, dando todas las significaciones para cómo significa eso para nuestras vidas. Hemos a veces sentado bajo predicas y hemos escuchado bastante información y hemos dicho, y puede ser que está sucediendo ahorita, ¿y esto? ¿Qué debo hacer con esto? ¿Cuál es la aplicación? Y el hombre de Dios debe aplicar la palabra de Dios para edificación del pueblo de Dios, públicamente y en privado. Cuando está haciendo consejería o en la casa de la gente, o en su propia casa o en escuela dominical, es alguien que puede aplicar la palabra de Dios. Y cuando estamos orando por hombres para que sean líderes en nuestra iglesia, eso es lo que veamos, y estamos orando por hombres que pueden hacer eso. En los momentos en el pasillo, preguntando cosas y están listos para exhortar, aplicar la palabra. A veces diciendo, hey, cuidado acá. Y a veces diciendo, hey, ánimo en este área. Y a veces diciendo, deje de hacer eso, como un buen padre hace con sus niños. Tenemos hombres que están listos para exhortar a la congregación en esta manera. Pero también dice que el hombre debe ser un hombre que está listo para refutar. ¿Y qué significa refutar? Que está listo para expulsar o dar exhibición a errores en otras enseñanzas. Para dar un punto de vista opuesto y usando la palabra de Dios para hacerlo. Porque él ama la palabra y lo usa para mostrar que hay debilidades. El ejemplo que estoy robando de mi mentor David Gilbert es que él dijo, este hombre es un hombre que no sabe todas los errores que existen, pero conoce suficientemente la palabra de Dios que lo puede saber cuando alguien está fallando, como el que trabaja en el banco y recibe billetes. Y a veces ustedes pueden verlos ahí contando y de un solo agarra uno y esto es falso. Y lo sabe así, como lo sabe, porque conocen bien lo que es verdaderamente dinero. Es lo mismo con la palabra de Dios. Un maestro no debe saber exactamente todos los errores que existen en todas las líneas de la iglesia, de la historia de la iglesia que existen ahorita en Tegucigalpa, en varias iglesias. Ni podemos saber, pero sabe suficientemente con la palabra de Dios decir, eso está equivocado, eso no es correcto, esto es la palabra de Dios. Y está listo para hacerlo. Hoy vivimos en una época que toda la gente quiere ser nice y quieren caerse bien con toda la mara. Entonces no quieren hablar la verdad bien directo. Pero a veces pastores deben estar listos para refutar. Eso es lo que tiene en esa palabra. Él está listo para dar la verdad y llamar la atención a la gente. Y también, padres, están listos en su casa para refutar lo que sus niños están aprendiendo. Cuando vean películas y escuchan de otra gente y lleguen y tienen preguntas y usted conoce suficiente la palabra de Dios para refutar lo que están escuchando, vivimos en un mundo caído. Estamos enseñando a nuestros niños no solo a refutar para que todavía están ahí listos para pelear, pero estamos enseñándoles suficientemente la palabra de Dios para que ellos también pueden refutar lo que están viendo alrededor de ellos.
para que cuando ellos escuchan algo mal, pueden decir, no, eso está equivocado, porque Salmos dice esto. O eso está equivocado, porque Pablo nos dijo esto en Gálatas 2. O eso está equivocado, porque Romanos 8 dice que nosotros somos predestinados. Y eso está equivocado. Y saben bien la palabra de Dios para refutar. Y están listos para hacerlo. Entonces eso significa que un anciano debe tener claro sus convicciones. Debe ser alguien que conoce bien la palabra de Dios. Debe creerlo y entenderlo y aplicarlo a su propia vida. Y una de las cosas que estaba leyendo esta semana que me trajo convicción, bastante convicción a mi propia vida, es un pastor dio una historia de un amigo suyo que tenía 3 familias que se cayeron en adulterio en menos de un mes. Y él estaba hablando con su amigo y le preguntó, ¿es que piensa que yo debo decir la gente cae en pecado? ¿O hay parte de esto que es mi culpa? Y el otro pastor dijo, este hombre es un hombre inteligente y es un hombre que debe vivir con la verdad. Y yo le dije a él directamente, parte de esto es tu culpa. Porque tú has dejado de refutar a la gente y exhortar a la gente. Pastores deben estar listos de ver a la congregación y ver debilidades en la congregación y decir, parte del problema es Aarón, es nosotros. Por ser débil o no querer confrontar o no queremos exhortar o no queremos empujar o no queremos caernos mal con alguien. Y debemos ser honestos con nosotros mismos. Pero ¿qué debemos hacer cualquiera de nosotros cuando veamos esa realidad? Debemos correr hacia Cristo y descansar que Cristo es suficiente para su iglesia. Nosotros no hemos sido llamados para ser suficiente para esta iglesia. Dios va a usar medios para esta iglesia, pero Cristo es suficiente para esta iglesia y siempre lo va a hacer. Entonces, si nosotros estamos pensando que estos hombres nos van a salvar, no, estos hombres nos van a apuntar a Él que nos salva y nos da esperanza. Y eso es el propósito de un hombre que es apto para enseñar, que puede exhortar, animarnos, darnos consuelo, darnos convicción, aplicar la palabra de Dios. Pero cuando está siendo honesto, está listo para dar la palabra de Dios, para que la gente entienda lo glorioso que es la misericordia y gracia de Dios. Para que la gente conozca más del corazón del Evangelio. Y que están listos para confrontar con claridad, en maneras directas, no siendo rudo ni bruto, pero también dando la palabra de Dios para que la gente conozca más de su Cristo. Y eso es el fuente donde debe salir todo este acto de enseñar. Que es un hombre que toma en una manera profunda de esa fuente del Evangelio. Que entiende su necesidad. Que entiende que él no es encima de la palabra, pero la palabra de Dios está encima de él. Y eso nos envía a dar la palabra de Dios. Para que la gente conozca más de su Dios. Dependen más de su Dios. Aunque puede traer dificultad a veces. Mi familia, eso es lo que queremos tener. Si ustedes no han tenido chance de escuchar todos estos sermones, les pido que vayan atrás y escuchan todos estos sermones. Porque nosotros vamos a elegir hombres de esta iglesia para ser pastores. Y nosotros debemos querer elegir hombres que van a guiar bien para la gloria de Cristo. Que son firmes en la palabra de Dios, firmes en lo que creen, firmes en sus convicciones, listos para dar la palabra de Dios y que oremos por eso. Aunque puede ser que un día van a llegar a nuestra casa a sentarse con nosotros y decir, hermano, hermana, estás equivocado en esto. Y siendo su pastor debo decírtelo. Pero también que está listo para decir y escuchar de la gente. Pensamos que has fallado en esto también.
porque son hombres bajo la palabra de Dios también. Pero que nosotros queremos gente que van a guiar en una manera que se nota estas cosas. No queremos hombres que guían por feeling o por experiencia o por sus propios deseos, pero convencido de lo que la palabra de Dios dice, enseñando a la gente para que crezcan en conocimiento de Dios, para que sean santificados a través de la palabra de Dios. Esto es porque esto es algo que debemos tomar bien en serio, familia. No es decir, este man me cae bien, entonces votamos por él. Para cualquier hombre que se pone para ser anciano, debe causarle temor. Yo les confieso que hasta hoy me da temor estar enfrente de ustedes. Porque voy a dar respuesta a Dios por cada palabra que yo digo. En privado, en público y aquí enfrente. Entonces es algo pesado. Eso no es para decir a todo hombre, entonces no lo quiero. No. Porque va a dar respuesta por su esposa y por sus niños también. Entonces no pueden desecharse de sus niños ni su esposa tampoco. Es un llamado, una carga, una responsabilidad. Y ocupamos hombres que tienen esa carga, que hay un deseo para la palabra de Dios. Como Jeremías dijo, que la palabra de Dios es como un fuego en mis huesos. El hombre es listo, un deseo para predicar la palabra de Dios y dar la palabra de Dios a la gente. Veamos hombres así. Oremos por hombres así. Pedimos por hombres así. Que cuando salen de nuestras casas después de visitarnos, y puede ser que son palabras difíciles, que todavía salen y nosotros gozamos porque nos dieron la verdad. Y después de escuchar prédicas que a veces duelen, no siempre duelen, pero a veces duelen, que nos salgamos, puede ser con las nalguitas un poquito rojo, pero con gracia por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos apunta a Cristo. Eso es lo que queremos. Eso es lo que estamos, en la manera que estamos orando. Pido en el siguiente mes, en esta espera hasta que retomamos lo de diáconos, que están orando por eso, pidiendo que nosotros tenemos hombres así para esta iglesia. No para decir, tenemos los meros acá. No. ¿Para qué decimos, gracias, oh Dios, por darnos esta misericordia y gracia para esta iglesia? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias que tu palabra nunca regresará vacía. Gracias que en su palabra nos enseña que debemos querer hombres que exhortan y refutan la palabra con la palabra de Dios. Oh Dios, darnos hombres que conocen bien la palabra de Dios, que son hombres que tienen convicción y tienen clara sus convicciones desde la palabra de Dios, que están listos para reprender y también para animar, listos para dar consuelo y también listos para corregir, que estamos listos para tener líderes que tienen ese deseo, Dios. No para que ellos tienen poder para hacerlo, pero están impulsados por la palabra de Dios y el llamado que tú has dado a ese oficio para hacerlo, para que tu nombre sea glorificado. Oh Dios, pedimos por esto. Pedimos por hombres que tienen fortaleza en esta área, listo para hacerlo, para que tu nombre crezca en nuestra iglesia, tu fama crezca en este lugar, porque no pueden dejar de hablar de la verdad de Dios. Darnos hombres que están aptos para enseñar, para que nosotros podamos seguir creciendo en conocimiento de ti. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.